Arce Contigo presenta. Bienvenidos a nuestra sesión de Arce Contigo. En esta ocasión vamos a tocar un tema que, además de ser del interés evidentemente empresarial y laboral, pues bueno, creo que tiene una repercusión importante para todas las personas en general. Esto debido a que es muy común que de repente tengamos algún tipo de apoyo en los quehaceres y en los labores del hogar. Y es que justamente en este tema es que se ha hecho algunas adecuaciones, tanto a la ley laboral como a la ley de seguridad social, para poder proteger los derechos de este tipo de trabajadores. Para abordar el tema el día de hoy, tenemos nuevamente la presencia y agradezco muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros a la maestra Rosy Huepa. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Arce Contigo por la invitación. Y me encanta el tema que vamos a tocar el día de hoy. Sí, maestra, de verdad que este tema ya era un tema que habíamos tenido en la agenda hace algunos meses hacia atrás. Teníamos como planteado ya platicar de este tema y no habíamos podido tener la oportunidad por darle prioridad a los temas de las modificaciones del eje de su contratación, ese tipo de cuestiones que estaban como también muy de moda, pero creo que este tema es trascendental, es un tema bastante interesante porque si bien el tema, y permítame como introducción señalar que si bien México las últimas modificaciones, sobre todo en materia laboral, han venido a colación de una línea en temas internacionales por parte de la Organización Internacional del Trabajo, este en específico, a pesar de que sí está en la agenda de la Organización Internacional del Trabajo en la materia de poder proveer de seguridad social a todo el mundo, creo que era un tema que sí México había estado como muy rezagado en poder controlar y poder establecer lineamientos específicos. Y justamente hago el señalamiento porque en específico este tema no fue o no previene de una o no proviene, perdón, de una índole internacional justamente, sino que proviene además de un criterio emitido por parte de la Suprema Corte en donde declara la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, ¿no? Y de ahí se viene una serie de cambios específicamente en la ley laboral y en la ley de seguridad social. Entonces, maestra, me gustaría que nos pudiera comenzar a abordar el tema al respecto de estos antecedentes que tenemos, cómo es que se da este tema y cómo es que ahora estamos conviviendo en un nuevo régimen para este tipo de personas y de trabajadores. Correcto. Sí, esas reformas que tú bien mencionas de la Ley Federal de Trabajo, que hubo dos de hecho, primero de mayo de 2019 y otras en julio del 2019, y en consecuencia en la Ley del Seguro Social, vienen por una recomendación de la Suprema Corte de Justicia del 5 de diciembre del 2018. Pero antes, y de hecho tardamos muchísimos años, lo cual me parece un poco lamentable, aunque ahorita ya está, que se haya considerado hasta apenas a las trabajadoras del hogar trabajadoras, o personas trabajadoras del hogar, porque son tanto hombres como mujeres, y no nada más los que no hacen limpieza, son más puestos, apenas poderlos incorporar al régimen obligatorio, cuando durante muchísimos años estuvo en el 13, que era incorporación voluntaria, lo cual desde siempre me había parecido injusto, porque si obedecen órdenes y están desamparadas estas personas para poder tener, aparte del acceso médico, sobre todo de la pensión, porque en sí por eso fue lo que originó lo de la Suprema Corte, de una señora que peleó la pensión, porque decía, tantos años de mi vida trabajando, me retiro de la vida laboral y no tengo nada. Entonces ella empezó la demanda y se fue hasta la última instancia. Pero antes aquí tengo unas estadísticas de la CONAPRED, además, datos bien interesantes. Hoy actualmente se estima más o menos que existen en el país 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar y apenas se han afiliado con este programa piloto unos 27,000, 30,000, ¿sí? O sea, todavía no llegan ni al 10% siquiera de esto, o sea, porque no se le ha dado difusión, los patrones no quieren, pero bueno, ahí les va estos datos estadísticos. Dice, entre 1921 y 1940, aproximadamente una de cada tres mujeres trabajadoras laboraba como empleada doméstica. En 1950 pasa de una de cuatro. Después, aunque el trabajo doméstico parece ser popular dentro de la población femenina, el 81% de las trabajadoras domésticas se encuentra empleada de esta manera por necesidad económica y factores asociados con la marginación y pobreza. Esto de acuerdo con el estudio de la CONAPRED.
Acá dice, bueno, la CONAPRED hizo un estudio donde te dice que el 36% de las trabajadoras domésticas inician la vida laboral aún siendo menores de edad y de el 21% no cuenta con edad legal para trabajar. De aquí, el tercio de las trabajadoras domésticas tienen 25 años o menos y solamente un 10% de las trabajadoras es mayor a 55 años. Y de hecho era como una cuestión hereditaria. Si la mamá trabajaba en el hogar, sus hijas también continuaban, era así como que seguían con la familia. Y de hecho nada más era contratar así de palabra, de acá, esto también es grave, el 55% de estas personas no concluyó su educación básica. Y obviamente hay una cuestión y tienen bastante, hay unos que van generando antigüedad, pero a pesar de que ellos trabajan, no tienen esta seguridad. Y hay dos modalidades, las de entrada por salida o las de planta, ¿ok? Y que fíjense, esto es muy importante. La contratación que se les hace a estas trabajadoras en la mayoría es de palabra, ya que solo el 4% de ellas cuenta con un contrato que ampare su empleo. Y de ahí viene ya lo de la Suprema Corte de Justicia, y sí, pasa del artículo 13 al artículo 12, incorporación, régimen obligatorio. Te voy a comentar, yo, aparte de aquí, obviamente, doy cursos, doy capacitaciones, y a pesar de que son personas, por ejemplo, las capacitaciones que doy a profesionistas, así, se sorprenden que dicen, ¿a poco? Dicen, no estás mal, o sea, ¿cómo ya son trabajadoras? Bueno, régimen obligatorio. Sí, y es desde 2019, no es de que lo hicieron ayer. Estamos en 2021. Hay personas que ni siquiera saben que ya son régimen obligatorio. Oye, ya checaste esto, ya checaste el otro. Digo, qué bueno que lo hicieron, se tardaron, digo, ha avanzado porque el IMSS hizo un programa piloto. Ese programa piloto ya vamos en la segunda etapa y esta es la estadística que ahorita hace rato consulté. 27,000 trabajadoras del hogar, personas trabajadoras del hogar, se han afiliado a través de este programa piloto, ¿sí? Y lo cual es muy grave, de 2.5 que mencioné hace rato. Y pues bueno, qué bueno, pero no, todavía no ha funcionado, no ha pegado como se hubiera querido. Es correcto, maestra. De hecho, hay varios temas que usted ha tocado de manera muy puntual y que quisiera yo retomar para poderlos concentrar. Dentro de los puntos que usted está señalando, maestra, hay temas bien interesantes. La primera es que el hecho de los trabajadores del hogar no precisamente se refiere únicamente a las personas que hacen el aseo. Hay muchísimas personas o muchísimas actividades dentro de esta actividad, dentro de de los trabajadores que no justamente están en el aseo, pueden estar en diferentes cuestiones, desde choferes, jardineros, mantenimientos, cocineras, hay un montón de puestos que se están desarrollando a través de este régimen y que todas estas personas van a estar sujetas a este nuevo aseguramiento obligatorio, ¿no? Como usted bien decía hace un momento, antes de esto eran sujetos opcionales, ¿no? Eran voluntarios. A partir de esta reforma, evidentemente tendrán que estar ya como parte del sujeto, como sujetos obligatorios. Bien decía usted con la estadística que nos presenta, ha habido poco eco por parte de los empleadores para poderlo hacer. Sin embargo, es bien importante resaltar que al día de hoy, que encontramos en la segunda etapa del proyecto, este proceso ya se vuelve obligatorio y por tanto irrenunciable por parte de los trabajadores, ¿no es así? Así es. Entonces, pero ha habido, aunque el IMSS, he de decirte que el IMSS en sus redes sociales es bastante bueno, lo tengo que reconocer. Hay mucha difusión en redes sociales, pero no todos tienen acceso a las redes sociales, sobre todo, ahora sí que las amas de casa, pues no tienen acceso y como que no les interesa esto, a menos que se lo diga a alguien. Eh, y no quieren, porque si es que eso me implica pagar más, obviamente, porque no es nada más el salario que yo te voy a dar, sino aparte la cuestión de la seguridad social, pero va más allá. Desde mi punto de vista, esta reforma quedó mocha, porque solamente tocó Ley Federal de Trabajo y Ley del Seguro Social, pero no tocó ISR, por ejemplo. ¿Sí? Si yo estoy considerando que es incorporación voluntaria, incluso tenemos todo un capítulo para trabajadores, personas trabajadoras del hogar, que es del 331 al 335 de la Ley Federal de Trabajo,
es un trabajador normal y que se le debe hacer su contrato, incluso en esos artículos te dice qué requisitos mínimos debe llevar el contrato, eso también implica una retención del ISR, el timbrado de nóminas. Oye, pero es que no lo voy a deducir. Eso no importa, porque usen es para qué lo hago si no lo voy a deducir, obvio. No es por eso, sino es por la obligación de hacerlo. No lo aceptúas si lo vas a deducir o no. Tienes que hacer CFDI, tienes que hacer obviamente la retención y enterarlo. El asunto es cómo me voy a dar de alta sin actividad económica, en este caso la persona, la mamá o el papá se tiene que dar de alta ante el ISR sin actividad económica. Y por eso no existe el supuesto. Eso también, oye, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo voy a cumplir? En algunos estados sí exceptúa, porque no vamos a impuestos estatales, sí exceptúa lo que se le paga a trabajadores del hogar para la base del impuesto sobre nómina, pero no todos. Entonces, vienen más complicaciones y yo también lo veo por ahí que dice, ay, no, tengo que pagar nómina, tengo que hacer esto. No, mejor así me sigo. Como son todas las obligaciones. Así como hubo un capítulo especial para la F de trabajo, trabajadores del hogar, tiene que haber como un tratamiento especial en ISR, así como, porque hay un decreto, por ejemplo, hay unas facilidades administrativas para trabajadores del campo que tienen ciertas facilidades para cumplir sus obligaciones, así también deberían de sacar una regla miscelánea, pero no existe, ¿sí? Entonces eso también complica. Y bueno, ahorita retomando el tema de todos los trabajadores del hogar, yo añadiría niñera y enfermera. O sea, todavía, o sea, se hace más grande esto y es lo que tenemos que considerar. En la página del IMSS existe un micrositio para trabajadores del hogar donde hay una calculadora y tú puedes ahí sacar cuánto te cuesta. Por ejemplo, ahorita hice el ejercicio y, por ejemplo, alguien que trabaja o que te pone, ¿cuántos días laboras en el mes? Y yo puse 5, que nada más fueron una vez a la casa a limpiar, con un salario diario porque no cobran tan barato, 300 pesos, Claro. ¿sí? Lo que se tendría que pagar de esos 5 días son 339 pesos, más o menos. Lo cual es barato si lo vemos a que la persona se puede caer, se rompe un brazo, un pie, se le tire el aceite caliente, que le jale la lavadora, o sea, 1000 accidentes que pueden pasar, pues realmente es barato. Ujú. Sí, claro. Sí, sí, en realidad, por ejemplo, fue justamente uno de los ajustes, me parece, a esta segunda etapa del ya cuando se volvió obligatorio el aseguramiento, ¿no? Porque en la primera etapa sí hablaba que se tenía que asegurar al menos con un salario mínimo y tenía algunos limitantes en el tema de los días trabajados. En este momento, como usted bien nos señala, en este micrositio del Seguro Social, sí ya puedes seleccionar cuántos días está trabajando contigo el trabajador, y pues bueno, no importa si no corresponde al salario mínimo general, ¿no? Porque, pues bueno, evidentemente sí, por los días, sí debe estar por encima del mínimo, por supuesto, pero no en el acumulado mensual que se puede señalar, porque puede ser que trabaje, como dice usted, una vez por semana nada más, ¿no? Entonces, resultaba también gravoso de repente hacer una afiliación con un salario mínimo cuando tienes una persona trabajando 4 días a la semana nada más, no 4 días al mes, perdón. Se Ujú. vuelve ahí complicado. Me gustaría retomar un poquito desde el tema de la reforma laboral, porque hay cosas que a mí me parecen de verdad muy interesantes poderlas señalar a reserva de lo que usted nos platicaba por las estadísticas que nos compartían, ¿no? Por ejemplo, el tema de que está muy asociado el trabajo doméstico con el tema de la marginación, del tema de pobreza, de gente de escasos recursos, está muy ligado a ese tema, o una educación, o no, que no complementa una educación básica. Y aquí en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, como dice usted en el 331, sí me establece algunos requisitos para, por ejemplo, poder contratar personas que inician en su adolescencia, ¿no? Este tipo de trabajos del hogar. Antes de eso, señalar, ¿aplica este régimen o este aseguramiento tanto las que están de tiempo completo viviendo en el domicilio como las que están de entrada por salida? ¿O todas las personas del hogar aplican en este supuesto, verdad? Sí, aplica. De hecho, la ley de trabajo tiene 3 de la forma de trabajar. Que trabaje solo para ti y que duerme en tu casa. Pero bueno, ahí dicen pernotar. Para que trabaje solo para ti, pero que no se quede ahí, ¿sí? O sea, es la entrada por salida. Y el otro
que trabaje no nada más para ti, sino trabaja para otros patrones. En el 1 y 2, que es que trabaja para ti, ya sea que duerma ahí o que no duerma, ahí sí 100% de acuerdo en que sí las aseguran, obviamente, porque es una trabajadora a tiempo completo para ti. Donde tengo mis dudas, y a lo mejor unos dirían, me van a criticar, son los que trabajan para varios patrones. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, es como si fuera un trabajo independiente. Esas personas hasta te ponen precio, ¿sí? Y dicen, y quiero, y eligen el día. O sea, no hay como tal una subordinación, es como una prestación de servicios profesionales. Yo nada más puedo los martes de 1 a 5 y quiero ganar tanto y esas son mis condiciones si quieres que trabaje para ti. Entonces, bueno, te urge y aceptas. Realmente muchas de esas personas ponen sus propias condiciones. Unas no, pero otras sí. Entonces, cuando ellas ponen sus propias condiciones, en realidad, entonces ya no es un trabajo como al 100% subordinado. Yo lo vería como más independiente. Pero bueno, está bien que las protejan, pero son los tres supuestos que hay. Por eso es que en la micrositio te dice cuántos días trabajan contigo, porque realmente, pues aparte de la seguridad social y obviamente la laboral, son derechos sociales que van a buscar proteger a las personas, ¿no? En este caso, las personas trabajadoras del hogar. Pero esos son los supuestos. Y qué interesante la reflexión que nos hace, maestra, porque sí, justamente para que nosotros estemos en un supuesto de relación laboral, pues se tienen que cumplir algunos elementos básicos de la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, de entrada el horario de trabajo, que en este caso, Ujú. pues a lo mejor sí lo tendríamos. En el caso de las personas de entrada por salida, digamos, la subordinación, tiene usted razón, sería como un poquito en tela de juicio el tema si existe subordinación o no como tal, y otra la dependencia económica, ¿no? Y en este caso, pues al trabajar para dos o tres patrones diferentes, creo que tampoco se configuraría. Entonces sí resultaría bastante interesante poder establecer un análisis al respecto de ese tema, que si bien el objetivo de esto es proveer de la seguridad social a este tipo de trabajadores, se entiende, pero creo que como dice la reforma, como muchas de las últimas que nos ha tocado analizar, como que termina siendo un poquito express, ¿no? Y un poquito sacada de la manga sin establecer algunos lineamientos o contradiciendo algunos lineamientos que ya teníamos nosotros anteriormente aclarados. Pero sí, tiene razón, sería bastante interesante también revisar ese tema. Quería retomar el tema justamente de las estadísticas que nos decía de estas personas que están ligadas a temas de pobreza o a temas de bajo nivel educativo o a temas de que inician desde muy pequeñas, ¿no? Y me llama la atención justamente dentro de estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, específicamente el 331 bis, que me dice que las menores de 15 años, el trabajo en adolescentes, el trabajo doméstico en adolescentes, cuando son menores de 15 años, se tienen que cumplir ciertos requisitos y son bastante interesantes porque es en primera instancia el certificado médico, un certificado médico que se les tiene que hacer cada 2 veces al año. Ujú. Deben cubrir una jornada máxima de 6 horas, diarias, máxima 36 semanales. Y esta parte a mí me parece algo bastante interesante. Evitar la contratación de mayores de 15 años sin que tengan la educación secundaria, que esa es otra de las partes que nos están estableciendo en esta ley. Y obviamente, si en caso de que se quede a dormir, pues bueno, o proveer de un lugar seguro, ¿no? Pero justamente lo que va muy de la mano con las estadísticas que nos presentaba usted a un inicio, maestro, porque Sí. lo que trata es de erradicar esas condiciones laborales que tenían, ¿no? Sí, porque bueno, esa de que te dije que es de la CONAPRED, que sí va muy amarradas y que no tienen mucha de la educación básica. Y qué bueno que lo pusieron en la reforma, pero una cosa es lo que dice la ley. Realmente está bonita lo que dice la ley, pero realmente en la vida real no está pasando, ¿sí? Eso de que se está erradicado la esclavitud no es cierto, nada más que ahorita tiene otro nombre, que es explotación laboral, ¿sí? ¿Cuántas personas no traen de las poblaciones indígenas y todo y se aprovechan que no saben leer, que no saben ni siquiera hablar español y las tienen como esclavos o esclavas trabajando y ni siquiera les dan un salario? Te voy a comentar un caso de hace muchos años, real, ¿eh? Voy a comentar. Este, yo me acuerdo, bueno, que estaba yo en otro despacho, yo mandé mis auxiliares salieron a comprar comida, ¿sí? Y se tardaron, quién sabe.
Y ya llegaron y ni compraron comida, o sea, se tardaron tanto y no compraron comida. No, ¿qué pasó? Lo que pasa es que cuando iban, estoy hablando de la colonia La Paz, iban pasando por una casa y una chica chiquita, 14, 15 años, les llamó y les hizo así, que por favor le hicieran, pero llorando, ¿no? Le hicieran el favor de tocar y dijeran que eran sus primas. Y porque ella la tenían y ni les pagaba y no la dejaban salir. Entonces ya tocaron, mis auxiliares tocaron, y digo, oye, pues venimos por nuestra prima, ya no la llevamos, ¿sí? Y el señor, ¿y quién no sé qué? Todo enojado, se tardó, la chica salió con una bolsita, toda roja de la cara, porque se la había cacheteado el señor, porque, pues, ¿para qué anda haciendo eso? Y ya mis auxiliares juntaron su lanita, pues no compraron comida, y la fueron a dejar a la capa. Ya le dieron dinero, le compraron el boleto, y ya se fueron. Pero entonces, digamos, ciudad, buena colonia, y pasan este tipo de cosas, ¿no? Que dices, bueno, sí, la ley está bonita, pero en realidad no, muchos todavía están ejerciendo ese de patrón, pero no, ni siquiera patrón, no sé qué término utilizar, en donde sí traen a muchas personas y se aprovechan de ellas, ¿sí? Y este caso yo creo que es leve, ¿sí? Obviamente hay casos peores, y tan solo lo vemos con la estadística de cuánto apenas se han afiliado, en donde todavía los patrones no tienen esa consideración, o a lo mejor sí saben, pues no, porque voy a pagar de más. Y te voy a otro caso. Pues yo incluso apenas me enojé y hasta lo subí al Facebook. Así, subí todo. A una señora, trabajadora del hogar, le pidió permiso a su patrona que le diera permiso para irse a vacunar. Y la señora dijo, no te vas a vacunar, si te vas a vacunar te corro, porque yo quiero que vengas aquí. Entonces ya la señora, ya el otro día se presentó por el miedo de que la corrieran, y de todos modos la corrió, se enojó, hizo berrinche la señora de la casa. Bueno, ya después la hija de la señora, pues hizo entender en razón a su mamá, pues la aceptó de nuevo, pero dices, bueno, ¿cómo es posible? O sea, te están pidiendo permiso para la vacuna, ni siquiera es porque me voy de fiesta o voy no sé, soy madrina de algo, quiero que me des permiso, era para la vacuna. Entonces, como cosas de estas, si no dan permiso o no entienden esa sensibilidad, responsabilidad, porque eso es, o sea, todavía que ella se va a vacunar para que tú tampoco te contagies, lo del seguro social, menos, ¿sí? Son temas bien complicados, pero ya es de responsabilidad, cuestión de respetar la dignidad humana y cuestiones ya más de discriminatorias, que sí pegan. Digo, la letra está bien bonita, pero ya eso es lo que cuesta trabajo, ¿eh? Que las personas entiendan que realmente es proteger a la persona, es por cuestión de justicia. Yo siempre les pregunto a todos, ¿tú quieres algún día tener una pensión cuando te retires? Y obviamente todos, absolutamente todos me dicen, sí, claro, por eso trabajo. Entonces, ¿por qué no respetas los derechos de tus trabajadores? En este caso, las personas trabajadoras del hogar. Entonces, así como que, o sea, hay un dicho, no hagas lo que no quieres que te hagan. O sea, es así. Entonces, así ahorita es nuestra realidad, y seguramente tú también es de conocer ejemplos. Muy tristes, pero así están. Sí, sí, tiene razón. Desafortunadamente estamos en un tema también, donde pues desafortunadamente las leyes, por más bonitas como usted que se establezcan, pues no faltará quien de todos modos falte a ellas, ¿no? Y como dice, hay desde casos muy básicos hasta casos muy, muy complicados. Desafortunadamente creo que aún no hemos podido erradicar ese tema, que creo que es más un tema de personal, ¿no? De cada uno de nosotros, en ser conscientes, en ser empáticos con la gente y evidentemente respetar el Estado de Derecho en el que supone que vivimos, porque estamos colaborando para vivir, ¿no? En Estado de Derecho. También porque de repente para la autoridad, creo, resultaría complicado. Si es complicado revisar a todas las empresas que están en el régimen obligatorio, ahora imaginemos a todas las casas, ¿no? Que se vuelve Imposible, está bastante imposible. difícil. Sí, sí, bastante imposible, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que echar mano de la persona que sea consciente de este tipo de cuestiones. Sin embargo, creo que una labor bien, bien importante es el poder difundir que se tiene este tipo de cuestiones. Claro, claro, es por eso que lo señalo. El hecho de poderlo difundir de manera
de la manera más masiva posible, pues para hacernos llegar a al mayor número de personas y evidentemente que conozcan los derechos que se tienen, que conozcan que se pueden hacer valer y que pues evidentemente hay instituciones que aunque de repente están un poquito lentas en la reacción, pues bueno, sí definitivamente por lo menos tenemos a dónde llegar, a dónde acercarnos y a dónde tratar de corregir el rumbo en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque sí, en la ley hay cuestiones bastante interesantes con el tema de la reforma, ya lo decíamos en el tema de la educación, hay otro tema que llamó muchísimo la atención que me parece hasta, no sé si penoso sea la palabra señalar que en la legislación se tenga que especificar que el patrón que tenga trabajadores del hogar debe garantizar alimentos de la misma cantidad y de la misma calidad que su patrón. O sea, de Así verdad es. es hasta penoso que haya esa legislación, ¿no? Y algo también habla de dormir, ¿sí? Sí, De, bueno, no me acuerdo cómo exactamente cómo dice, pero algo de que respete su hora de sueño, cuando deben de ser cosas lógicas, ¿sí? Bueno, que tienes horario, que debe respetar su horario. De hecho, ahorita dice mejor, antes de la reforma te decía, puede tomarlos, decía así la ley, aunque ya tenía el capítulo de trabajadoras del hogar, bueno, que antes eran trabajadores domésticos, decía que se le debe conceder el descanso que se considere necesario. Así decía antes, ahorita por lo menos pone horario. Y entonces, bueno, sí, entonces si yo como patrón considero, no, pues estás bien fuerte, no necesitas dormir, yo estoy cumpliendo, ¿sí? Digo, sí, ay, más o menos, pues son cosas lógicas. Entonces, qué bueno que se hacen este tipo de programas para difundir. Dices, bueno, no puedo hacer más que difundir mi conocimiento, ¿sí? Para que lleguen a esos, y obviamente predicar con el ejemplo, para que, bueno, claro, porque alguien tiene que romper el círculo, ya mejor, pues eso ya se hace un efecto dominó, y ya, porque como dices, está medio imposible no medio imposible, yo lo veo muy improbable que empiecen a revisar las casas, a ver, y ya está, de poder revisar si están, entonces, replicar y a través de esos programas bueno, yo lo hago igual a través de las clases, oigan eso es difundir el conocimiento, ¿sí? Y algo, bueno, te iba yo a comentar algo. Incluso hasta me criticaron cuando dije eso. Para inscribirse al programa, lo puede hacer la misma trabajadora del hogar o persona. Entra ahí al micrositio, tienen la curva del patrón y lo hace. A mí se me ocurrió comentar en una publicación de Twitter, oye, pues está bien, pero pues muchas trabajadoras del hogar o trabajadores ni siquiera saben leer, menos van a poder usar una computadora o tener acceso. Si ni siquiera sabe, menos acceso. No dudo que haya personas muy duchas que obviamente aprenden y son capaces, como todos los seres humanos, pero no todos tienen ese acceso a la educación y no lo pueden hacer. Bueno, me dijeron que era yo una clasista, discriminatoria, pero no es que fuera eso, es la realidad. O sea, muchas no saben leer, o sea, ni siquiera saben, ¿cómo se llama? Leer y escribir, menos usar una computadora. Y eso no es ser clasista, es ser realidad, ¿sí? Obviamente claro. tendría que tener una persona que le auxilie, y aunque el IMSS puso ahí, puedes ir al IMSS y ellos te pueden ayudar a que te inscribas, no menos que tienes que tener la cuota del patrón, y esas personas pueden acudir. Pero pues eso es lo que pasa. Digo, sí está muy bonito en su micrositio, pero debe haber como que difundir más, porque por lo mismo no lo saben. Ujú. Sí, creo que de ese tema tiene usted mucha razón en que la herramienta no es la idónea para inscribir, porque estamos alegando a la voluntad del patrón para poder realizar el proceso, un proceso que además es obligatorio, que además es irrenunciable, y que le estamos como apostando a que el patrón lo haga de manera voluntaria en este proceso, entiéndase, obligatorio, pero prácticamente que el patrón se acerque y de buena voluntad lo realice. Y ya están las estadísticas. Tan es así que pues no hemos llegado ni siquiera al 10% de los trabajadores registrados o los patrones registrados. Así es. Ahí está la muestra clara, ¿no? La muestra clara de que no es, creo, la herramienta idónea para el tipo de trabajador que se tiene o al tipo sí, de sector al que se va a enfocar a la reforma, el poderle hacer llegar esos beneficios que se le están otorgando, ¿no? Ya ponía el ejemplo del campo, ¿no? O sea, resulta de la misma forma como generar características especiales para estas personas y que puedan hacer valer su derecho. Así es.
Ok, hablando justamente del tema o siguiendo con el tema de la jornada, aquí tengo las notas justamente de lo que usted señalaba, ¿no? En este caso, ya con esta reforma, con esta segunda etapa, digamos, de la reforma, ya está establecido por un descanso mínimo nocturno de 9 horas consecutivas, ¿no? Y Ujú. que evidentemente se respeten las horas de las jornadas laborales que ya están preestablecidas, solamente que con un descanso de 3 horas diarias, ¿no? Al menos en el transcurso del Y día, ya no ¿no? me Entonces, cuadra, ya como que no cuadra el número, ¿sí? sí, también en ese tema no cuadrarían, ahí me quedarían sobrando algunas horas. Sí, quién sabe qué está haciendo ese 333, ¿no? Ujú. Ajá, exactamente, es correcto. Es correcto, entonces ahí tendríamos que estar atendiendo a ese tipo de cuestiones. Pero bueno, ya entrando un poquito al tema ya de ejecutar como tal, nos comentaba que la plataforma tiene, del Seguro Social tiene el micrositio. Para empezar, me gustaría también señalar el tema de que, por ejemplo, yo, si soy, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una ama de casa que tiene a una persona que le ayuda en los labores del hogar, pero Sí. esta ama de casa se dedica únicamente a cuestiones de los hijos, de ese tipo de cuestiones, y no trabaja, es decir, no tiene ninguna actividad empresarial. Se tiene que, ya lo decía usted hace un momento, pero se tendría que registrar al RFC, tendría que tener alguna actividad o algo para poder dar de alta a esta persona. Sí, de hecho, sí, porque ahorita con la plataforma lo único que se necesita es la CURP, ¿sí? O sea, para el IMSS, digamos que es más sencillo, porque sí hicieron el micrositio con el puro CURP del patrón. Ahora, como obtengo, porque lo puede hacer directamente la trabajadora del hogar. Bueno, digo trabajadora, pero en realidad el término es persona trabajadora del hogar. Correcto. Lo hace ella teniendo la CURP del patrón. El asunto es que me lo suelte, ¿sí? Bueno, y luego, eso nada más es para IMSS, eso está bien. Viene la contraparte, porque no fue, como lo que nosotros decimos, una armonización de leyes. Sí, estoy pagando salarios, pero también esa persona, trabajador del hogar, que recibe un ingreso, pues debe pagar un impuesto. Pero no tenemos esa armonización con la ley de impuesto sobre la renta y no tenemos, ¿cómo se llama? Una cuestión de qué pasa, me lo exentan, que para mí de punto debería de ser, pero bueno, ¿por qué exentan a ellos y a los demás trabajadores que ganan más o menos lo mismo? No, o sea, viene más controversia, pero lo dejaron al aire. Y como no hay nada en claro, pues tendríamos que hacerlo, que esa persona, ama de casa, viuda, lo que sea, tendría que inscribirse, darse de alta nada más como sin actividad económica, pero que tiene trabajadores, y cumplir con sus obligaciones de forma estricta, tal como dice la ley IS0 y las demás disposiciones fiscales, porque no existe la excepción. Nadie ha dicho nada, ¿eh? Bueno, más falta que me oigan aquí los del SAT y ya van a empezar. Es que fue idea de la contadora, no se nos había ocurrido. Sí, pero bueno, Pu- pudi- sí, podría ser, porque sí hay un hueco tremendo ahí en ese tema, en esa armonización de leyes. Como justamente usted dice, si estoy pagando un salario y se está estableciendo como tal en la ley de federal del trabajo y en la ley de seguridad social como tal un salario para estas personas, pues evidentemente tendría que correr con todas las obligaciones que emanan de la propia ley de impuesto sobre la renta y del propio Código Fiscal de la sí es. Federación en la emisión de CFDIs, por ejemplo, ¿no? Exacto, tan solo con eso. Pero ok, estoy de acuerdo, oye, es que es algo extraordinario, bueno, algo que no es de una actividad económica lucrativa, pero deben sacar para dar certidumbre jurídica, que es otro de los principios que debemos tener, brindar certidumbre jurídica, que saquen una regla, un decreto, a ver qué sacan, pero algo que digan cuál va a ser su tratamiento, ¿sí? Digo, ¿los Claro. quieres beneficiar? Bueno, los exceptúas o nada más páganos en una forma simplificada, voy a inventar el 1% del ISR, pero páganos algo, una cuota fija, y vámonos. O simplemente te exentamos por ser trabajador del hogar, por si ganan poquito. Entonces, podría ser, pero que no nos dejen con esta incertidumbre que está pasando. Ujú. Sí, claro. Al día de hoy, lo que tendrían que hacer entonces es registrarse a través de su CURP, registrar a Sí, su trabajador, o sea, a su trabajador, a su trabajadora, y generar únicamente el pago de sus seguros obligatorios, nada más, ¿verdad? así es. Es lo único que No, tienes así que ir es. haciendo. Hasta el día de hoy, ese es el proceso. Solamente Es te el registras proceso. con tu CURP como patrón Ujú. y pagas estos salarios.
en apego a los días que está laborando el trabajador contigo. Los en el régimen de aseguramiento obligatorio son los mismos que tenemos actualmente, son los 5 seguros. Son los 5 seguros. En riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, cesantía y vejez y guarderías. Correcto. Ese sería entonces, está igualito a cualquier pago. ¿Se le retiene el seguro social al trabajador doméstico? Sí, de hecho sí. De hecho acá incluso en la plataforma te dice cuota obrera, cuota patronal, total a pagar. Sí. Correcto. Entonces es lo que ahí mismo en la plataforma te lo va diciendo. No hay otra, no hay otra. Pues digo, ¿cómo Correcto. vamos a hacer? Tenemos que llevar por lo menos un registro, una de nómina para poderlo yo hacer. Correcto. En este caso, mis cuotas, ¿qué día se pagan, maestra? A más tardar el día 17. Estoy buscando, no quiero errarle, si no es el último día de cada mes. Déjame checarlo. Ok. Por si tú Ujú. Sí, tienes porque los 17 son, bueno, en el esquema o en normal. los regímenes generales, ¿no? Se pagan al día 17 con como ya lo conocemos todos. Me parece que estas debe ser día 20 si no estoy mal, maestra. No, si tú estás bien. 20. El día 20, ¿no? Los Sí, días 20 de cada mes se tiene que estar pagando y se paga de manera anticipada, ¿no? Según lo que estamos revisando en este momento es que si lo que yo pague el día 20 de junio protege a mi trabajador del 20 de junio al 20 de julio. Ese es exacto. el proceso que tendríamos que estar realizando. ¿Por qué lo hicieron así? Por la rotación que hay. O sea, no siempre las personas como que permanecen y dicen, de hecho, desde que era incorporación voluntaria, que ya existía que los podías afiliar, y aunque la ley decía Sí, que era por anualidad, podías inscribirte, sacaron otro programa en que mejor lo pagabas de forma bimestral, en que cuando era el artículo 13 se pagaba de forma bimestral, porque había ese problema, o sea, ya te pagué el seguro social a ti trabajadora y resulta que te corrí, renunciaste, ya no llegaste y nada más estuviste 3 meses conmigo, pero yo ya te pagué todo el año. Entonces, como hubo esa problemática, entonces lo que hicieron fue en incorporación voluntaria de hacerlo bimestral y es por eso que ahorita en este programa se hace así. Te voy pagando mes a mes, mensualidad anticipada, y ahora sí que continúas conmigo, pues te pago el siguiente mes y así sucesivamente, pero por el problema de rotación. claro. Sí, 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 es muy común que se den ese tipo de cosas. Y justamente retomando en ese tema de la rotación, presento un alta, evidentemente, como lo estábamos señalando hace un momento, y en el caso de de una separación, de un abandono de trabajo, de cualquier forma de determinación de relación laboral, ¿también se tiene que presentar una baja? No tiene aquí eso, simplemente por eso dejas de pagar el mes, o sea, pagaste el mes y ya, digamos que la generación de la cuota sirve al mismo tiempo de alta, o sea, es como dos trámites en uno. Ujú. Ok, ok. Entonces, en el momento que esta persona deje de laborar conmigo, simplemente dejo de pagar mis cuotas y con eso se Sí, entiende terminada la relación laboral, ¿no? Usted ya así tiene es, como el que ya no se aseguramiento. renueva. Correcto. Hace un momento mencionaba usted los temas en materia de impuestos sobre nómina, ¿no? Que en algunos estados sí de manera exprofesa se exentan este tipo de pagos, habrá otros en los que no y que se tendría que estar generando el pago y sobre todo también la pregunta iría en función de qué sucede con el Infonavit, ¿no? Si hay algo para ellos en el tema del Infonavit o estamos hablando únicamente de la seguridad social. Al ser ya régimen obligatorio también es Infonavit, ¿sí? Porque Correcto. pasó al Entonces, 12, a diferencia de lo es que había en el 13. En el 13 no había Infonavit. Es más, no había ni guarderías. Ahorita, al pasar al 12, ya todo lo incluye. Ok, entonces ya estaríamos en un supuesto de tener también cubierta esa prestación en Así es. materia de casa habitación para los trabajadores Ujú. y bueno, en tema del impuesto sobre nómina, pues bueno, reserva de revisar la legislación local a ver si aplica en cada uno de los casos, ¿verdad? Algo que se nos está y que es muy importante, que hay personas que sí ya se están afiliando a través de esto,
pero no saben que deben escoger Afore, ¿sí? Porque el patrón va a Okay. estar pagando sus cuotas, ¿sí? Eso incluye lo que es retiro. Pero mientras no escojan Afore, que es ahí no lo tiene que escoger el patrón ni nadie, es una decisión de cada una, de cada persona. Ahí donde se van a ir, ahorita, si no han escogido Afore, todo se va a una cuenta común, ¿sí? Ahí está todo, 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 todo. Pero es muy importante, o sea, para las personas que nos están escuchando ahorita, si ya estás afiliada a través de, bueno, ya no podemos llamar tanto de programa piloto porque ya es obligatorio, pero este, tienen que escoger Afore, la que sea, ahorita no importa, la que te quede más cerca de tu casa para ir a hacer el trámite de escogerla. Pero hazlo, porque si no todas estas cuotas se van a una cuenta común y ya después a veces las personas y a nosotros, digamos que estamos en este entendido, que estamos un poquito de más conocimiento, pues a veces no sabemos este tipo de detalles de no escoger el Afore y después tenemos problemas cuando hay un problema de pensión, de que no les dan las pensiones porque no tienen escogida el Afore, pues estas personas es prioridad ahorita la que sea, no importa, pero escojan Afore para que las cuotas que estén pagando sus patrones de retiro se vayan directo a su Afore. Claro, sí, qué importante también ese tema, ¿no? Para Sí, como bien dice, las personas que se van incorporando, porque hay muchas de esas personas que como siempre están dedicados a este tema, nunca habían estado aseguradas, por ejemplo. no, entonces no Entonces, pues, saben. Ujú. claro, y hay trámites desde cero, ¿no? Desde cero para obtener su prestación de retiro en el momento que así les corresponda. Hay otra duda que hemos estado planteando ahorita con la plática, que es justamente que yo como patrón tengo a mi trabajador de apoyo aquí en el hogar y pues ya decíamos que puede ser tanto los que estén de tiempo completo conmigo, que pernocten ahí en mi casa, los que estén tiempo conmigo pero no duerman ahí en mi casa y los que estén de entrada por salida. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que tienen como que también ya lo señalaba usted, tienen dos, tres patrones diferentes, ¿no? Y que va por horas o que va bien poquito tiempo. Todos los patrones que podrían tener en la semana laborando, ¿quién es el obligado a asegurarlo, ¿no? Y cómo Todos. cubriría yo mis cuotas. Todos tienen que asegurarla en la proporción de días que vaya. Por eso en el aplicativo te dice cuántos días vas, ¿sí? Chun, 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 chun. Y dependiendo de eso es lo que cada uno tendría que pagar. Aquí no hay de más antiguo, donde vayas más días, no. Cada uno tiene que pagar sus cuotas. Ujú. Correcto. Ok, entonces ahí no tengo yo que observar si va a más lados o no. Yo hago lo mío y con eso estoy yo cumpliendo con lo que debo cumplir para las personas que tengo trabajando. De acuerdo. De Pues acuerdo, es otra maestra. complicación porque dicen, oye, ¿cómo se llama? Así, la misma pregunta, pero ¿por qué te tengo que asegurar yo si hay más, no? Bueno, si es que me entero, pero ese es el problema que se está teniendo. Ujú. Correcto. Vale mucho la pena también hacer alguna observación, alguna recomendación, maestra. Le pediría sus comentarios al respecto de podernos referir a los patrones, a esos patrones que decíamos un momento no tienen ninguna actividad empresarial, y que sin embargo están sujetos ahorita a este tipo de pagos. Eh, Creo que lo único importante o de manera más trascendental que deberían de ellos observar es que probablemente el instituto les solicite pues mejor la comprobación de dónde provienen el pago de esas cuotas, ¿no? Los ingresos para pagar esas cuotas. Porque si de repente pues, soy una ama de casa que cuento con el apoyo de una persona que me ayude en el hogar y pues no tengo ninguna actividad, no recibo recursos de ningún lado y cómo pago mis cuotas de seguridad social, ¿no? Cómo hay que poder establecer o estructurar de manera adecuada también ese tema de cumplimiento para no caer después en temas fiscales, ¿no? Sí, porque dices, bueno, una ama de casa se supone que tiene el ingreso de algún lado, que es lo que llamamos alimentos en materia civil, ¿sí? Ya sea de su esposo, bueno, de su pareja, esposo, esposa, o de sus hijos, ¿sí? Obviamente aquí cabía que tenía que ser una cantidad razonable y entramos a otra controversia que es razonable, ¿no? Pero si yo compruebo que son mis hijos, por ejemplo, una viuda que le da su gasto, ahí no tiene ningún problema, nada más que, híjoles, nuestras autoridades a veces son tan, digamos, cuadrados, bueno, no es otra palabra,
Oye, es que tienes que verificar con estados de cuenta que salga de la transferencia de la cuenta de tu hijo a, a tu cuenta para verificar que de veras es transferencia. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá no sabe usar cuentas bancarias. Entonces, se le da su gasto en efectivo, sí, así pasa. Entonces, pues porque no sabe, y aparte ni le gusta, dice que esas ondas no. Entonces, se le da, entonces ahí cómo comprobamos si entramos, bueno, ya entramos a otro tipo de, bueno, estamos hablando de, no sé, si te depositan 100,000, 200,000 pesos, bueno, señora, ¿qué hace? Pues, ¿sí? Y ya Claro, vemos en cantidades menores, pues no creo que no haya ningún problema. Pero sí nos topamos mucho con el tema burocrático, ¿sí? Porque el claro, IMSS, bueno, las personas que atienden, oye, pues que están con su normatividad, y dicen, no, es que tienes que tener una actividad económica. Pues no tengo una actividad económica, o sea, es eso. Es más, todavía bueno, todavía el SAT es más comprensivo en eso, y si te pones sin actividad económica, pero a veces el IMSS no. Es por eso que ahorita, creo que hace rato te lo dije, el trámite ahorita es, en sí no te dan un número de registro patronal, nada más es con el cuerpo. Sí, precisamente viendo esta problemática. El problema viene si queremos englobar todo lo demás, o lo que estaban haciendo algunas personas, antes de que entrara esto, precisamente como era medio complicado, las daban de alta en las empresas. A las personas que hacían el aseo en la casa se les daba de alta mejor en la empresa, que no debía de ser. Pero es que es más fácil porque ya tengo todo, a que si lo hago por este lado. Entonces era mucho más sencillo hacerlo. Pero sí, también es una cuestión burocrática. claro. Sí, sí, y también, por ejemplo, estamos refiriéndonos en este momento a las personas que tienen forma de comprobar de dónde tienen esos ingresos, ¿no? Que se los da el hijo, el esposo, quien sea, ¿no? Pero hay forma de comprobarlo. Ya sea que el SAT los certifique de manera más ágil o el IMSS es independiente. Pero aquí la cuestión que se resulta interesante es que también tenemos muchas personas que tienen una actividad eh, como si lo que no se comprueba, una actividad empresarial que no está comprobada, que están en la informalidad y que bueno, van a empezar a pagar este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, 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 puede ser que no sea un tema tan oneroso, eso es muy Sí, claro, claro. porque sí, no, tampoco es como que ganen mucho, sea mucha la remuneración que se le den a las personas del hogar, más los costos de seguridad social, pues probablemente no sea algo tan oneroso, pero sin embargo creo que puede ser también un hilito de donde la autoridad pudiera, la autoridad fiscal, pudiera también observar y poder señalar al respecto de caer en cuestiones inclusive hasta de discrepancias, ¿no? Sí, imagínate, empezamos a hablar con los trabajadores del hogar y no sé qué, y estamos ahorita hablando de discrepancia, y si te voy más allá, está lavado de dinero, ¿sí? Oye, ¿dónde estás sacando? ¿Tienes esta casota que te la limpian re bien bonita? ¿Dónde está? Y todo empezó por una cuestión de esta, sí, va más allá. Entonces, la problemática que se tiene es más grande de que si aseguro o no aseguro. Toca varios temas. Claro, sí, sí, hay que estar muy atentos a todas las repercusiones que se tienen, porque ya lo mencionaba la maestra, la reforma en este momento toca cuestiones laborales y de seguridad social, pero coincido plenamente en que queda todavía a deber en los demás temas para poder generar sobre todo certeza a las personas que van a entrar a este proceso. Maestra, pues la verdad es que es un tema bastante interesante, bastante nuevo, hay muchas cosas todavía que se pueden mejorar, hay muchas cosas todavía que se pueden hacer al respecto y pues bueno, sobre todo buscar que también las autoridades vayan aclarando todas estas lagunas que de repente nos dejan y que nos dejan como un poquito más preocupados y que además pues provocan que se desincentivar a los patrones de darse de alta, ¿no? ¿Cuáles serían sus recomendaciones más finales al respecto de este tema y de cómo tendríamos que estarlo abordando como patrones, ¿no? Sí, claro. Que todas, bueno, sí. Así que regresando a la esencia de la reforma, que todos los que tengan personas que les auxilien en el hogar, sí los asegure. Que hay un costo, obviamente, como todo, pero en realidad, y no nada más en esto, la cuestión de asegurar a una persona, el protegido, sí, el beneficiario de los servicios es el trabajador, pero el asegurado es el patrón, para evitar esas cuestiones, se cae de la escalera o se quema, pues si tú no lo aseguras, tú tienes que pagar los capitales constitutivos y todo por ahorrarte, hace rato dije 300 pesos, ¿sí? Al mes. Claro. Y a lo mejor vas a tener que pagar millones, bueno, ya no digamos cientos de miles, todo por ahorrarte 300 pesos al mes. Entonces hay que verlo así, es un aseguramiento tuyo.
Y también, como hace rato yo decía, todos tenemos derecho a un retiro digno. Y eso, bueno, eso es lo de la pensión. Si una persona es una cuestión de justicia, si toda persona trabaja tiene derecho a una pensión. De hecho, fue el origen de esto. Pues afílialos. O sea, así como tú quieres una pensión, afílialos. Sí, hay complicaciones y todavía tenemos como que temitas aquí que tenemos que aclarar, que la autoridad nos tiene que aclarar, pero es una cuestión de justicia, porque si no, pues tú también quieres una pensión, pues las demás personas también quieren una pensión. Entonces, no lo veas así como una obligación, sino es como una cuestión de reciprocidad, porque por eso no los aseguraban, que decían, es que forma parte de la familia, pero tú quieres siempre el bien para tu familia, no les deseas mal. Entonces, pues así, si así lo ves, pues asegura a esa persona trabajadora del hogar. Uh-huh. Correcto, maestra. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Aquí está la exposición de la maestra Rosy. Y pues bueno, yo para concluir, parafraseo lo que nos acaba de señalar. El protegido es el patrón, el asegurado el trabajador. Creo que eso es el resumen literal de lo que acabamos de platicar en esta sesión del día de hoy. Le agradezco muchísimo, maestra Rosy, por el tiempo que se toma de estar con nosotros. Muchas gracias por sus recomendaciones y por sus comentarios. Muchísimas gracias, Alejandro. De la misma forma, agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Los invitamos a que compartan la información de esta sesión y pues bueno, que cada vez seamos más los que compartimos información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.